Hey, ¿qué tal amigos y amantes de los datos? Bienvenidos, yo soy Sandy Ortega y en esta ocasión quiero mostrarte cómo puedes utilizar la función Add Columns aquí en Power BI. Vamos a ver. Y como siempre, recuerda que subo videos todas las semanas sobre Power BI, así que si estás viendo este video por primera vez, pues te recomiendo que te suscribas al canal y de que actives las notificaciones. Recuerda que también puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales como @Sandy Ortega. Empecemos. Perfecto, la función add columns probablemente ya la has utilizado, quizás no. Si no la has utilizado, pues esta función, como su nombre en inglés lo dice, le agrega columnas calculadas a una tabla o a una expresión que retorne una tabla. Y mira que hago énfasis en esto porque en varias ocasiones te he repetido aquí en videos que he hecho en el canal que cuando una función dice que toma como parámetro una tabla, en mayoría de las ocasiones, bueno, me atrevo a jurar que casi en todas las ocasiones, es una tabla que exista en tu modelo o una expresión que me devuelva una tabla. Ya hemos visto muchísimas funciones que nos retornan una tabla y pues nosotros podemos utilizar esta tabla que nos retorna. Esta es uno de estos casos. Esta función toma como primer parámetro una tabla y ya luego los parámetros subsiguientes son las columnas que nosotros le queremos agregar a esta tabla que le pasamos como primer parámetro. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, fíjate que aquí, por ejemplo, en este reporte que tengo aquí, yo tengo una tabla de categorías. Esta tabla almacena todas las categorías de todos los productos. Recuerda que en este modelo, por ejemplo, bueno, en casi todos los modelos es así, en donde modelos de este tipo con órdenes y demás, tú tienes un producto, cada uno de los productos pertenece a una subcategoría y cada una de las subcategorías pertenece a una categoría. En mi caso, esta tabla que yo tengo aquí, llamada categoría, solamente tiene 4 categorías en este modelo. Si yo quisiera a esta tabla, y bueno, no a esta tabla en específico, porque cuando te digo agregarle una columna o agregarle columnas a una tabla, no es a la tabla de tu modelo, sino que lo vas a hacer por código, una tabla digamos que virtual, más o menos así para que me entiendas. Pero si yo quisiera utilizar más o menos esta tabla y a esta tabla o una copia de esta tabla agregarle más columnas, lo puedo hacer. Esto me puede servir para lo siguiente. Yo, como esta función me devuelve una tabla, lo voy a hacer aquí, le voy a dar a New Table para crear una tabla calculada en este caso, y esta tabla que voy a crear le voy a poner como nombre a sí mismo, ejemplo, para llevarlo lo más fácil posible. Esto le voy a decir add columns y fíjate que de inmediato me exige una tabla como primer parámetro. Yo en mi caso le voy a pasar mi tabla de categoría. A esta tabla de categorías yo quisiera agregarle dos columnas extras, perdón. Y estas deben de ir de la siguiente manera. Primero, debo indicarle el nombre que quiero para esta columna. En mi caso, yo le voy a poner aquí subcategoría, coma, y ya luego debo de ponerle la expresión o el cálculo que va a llevar esta columna, que le voy a agregar aquí. En mi caso, yo le voy a poner calculate y lo que voy a hacer es que voy a contar utilizando la función count rows las filas que tiene, las filas que me devuelve mi tabla de subcategorías. Aquí cerramos paréntesis. Vamos a cerrar paréntesis aquí para que te des cuenta del resultado. Y fíjate que en este momento se me ha creado, primeramente fíjate que de este lado se me creó mi tabla llamada ejemplo. Esta tabla contiene una copia exacta de mi tabla de categorías, pero además tiene la columna que yo le acabé de agregar, que se llama subcategoría, con la cantidad de subcategorías que tiene cada una de estas categorías. Date cuenta que este cálculo de cada una de las columnas calculadas se ejecuta en un contexto de fila que es el que viene desde la tabla de categorías. Vamos a seguir agregándole otra más. Por ejemplo, puedo agregarle aquí una columna que se llame productos, y en este caso va a ser el mismo cálculo que hicimos aquí. Yo lo voy a copiar, control V, pero en este caso, en vez de calcular la cantidad de filas de la tabla de subcategoría, va a ser de la tabla de productos. Vamos a darle enter y de este modo
pues fíjate que estoy obteniendo ahora en esta columna número 4 la cantidad de productos que pertenecen a cada una de estas subcategorías y luego pues a cada una de las categorías que tengo aquí en esta tabla. Como te dije anteriormente, esto es una tabla que tú puedes utilizar. Nosotros lo hicimos aquí en una tabla calculada, pero tú lo puedes hacer en una medida o en cualquiera de los cálculos que tú estés haciendo, porque tú puedes acceder desde otra función que te pueda iterar desde otro iterador, como por ejemplo desde la función filter. Tú puedes acceder a esta tabla y modificar el resultado que tú quieres. Por ejemplo, imagínate que sobre este resultado nosotros queremos retornar solamente aquellas filas que cumplan con el siguiente requisito, que sea que por ejemplo los productos, que la cantidad de productos sea mayor a 90. Yo puedo encerrar dentro de un filter aquí arriba, vamos a ponerle aquí filter. Fíjate que la función o este iterador, que lo hemos utilizado bastante aquí en el canal, me toma como primer parámetro una tabla que puede ser fácilmente esta tabla que me devuelve la función de add columns. Así que lo que yo voy a hacer es, lo voy a indentar un poco aquí. Esto va a ser el primer parámetro de mi función filter, y el segundo parámetro, que es la expresión, le voy a decir que la columna products, y fíjate que aquí esta columna de products a la que yo voy a acceder y a la que yo le voy a aplicar o la que voy a utilizar para modificar este conjunto, es la columna que acabé de crear aquí en la función add columns. Esta columna de products es esta misma que acabé de crear, así que yo le voy a decir que products debe de ser mayor a 90. Con esto, si cerramos paréntesis y le damos enter, date cuenta que solamente estoy obteniendo dos registros. Esto tiene una infinidad de usos. Uno de los más comunes, y quizás ya lo has utilizado, es yo lo uso comúnmente para crear mi tabla de calendario, que es esta que tengo por aquí de dates. Fíjate que aquí en mi tabla de calendarios yo utilizo en mayoría de los casos la función add columns. Aquí como primer parámetro le paso la función calendar, porque recuerda que la función calendar me devuelve una tabla con una única columna que contiene todas las fechas, y ya luego le agrego cada una de las columnas que yo quiero que tenga mi tabla de calendario. Esto ya tú sabrás el uso que le vas a dar, y bueno, tiene una infinidad de usos. Puedes utilizarlo con iteradores, acceder a esto con un submex, hacer cálculos encima de este subconjunto y demás. Y bien, déjame saber si habías utilizado esta función, en qué la piensas utilizar, la has utilizado, en qué la has utilizado. Déjame saber abajo en los comentarios. Como siempre, si te gusta el video, pues dale me gusta, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.